Ah, marica, sí. Huele a pelito quemado. People. Otra vez estamos acá en Un Pasito a la Vez, la quinta visita, y subimos a ver qué ha pasado, a ver cómo van, porque en el Facebook de ellos vimos que han avanzado muchísimo, entonces vinimos a charlar a ver cómo va la cosa. ¿Qué avances han habido desde la última vez que vine? O sea, Bueno, aquí este domito está un poquito más organizadito. Todavía falta pues arreglarle la parte de abajo, se tranca un poquito. Los baños, Después yo metí la mano más acá, fue pues el diseño y hice todos los mesones. Esto lo hicimos, lo mandamos a hacer en piedra pues. Esto es tubería pues de afuera, simplemente la adaptamos acá adentro y la pintamos. Y pues hicimos toda la adaptación, obviamente hay cosas que hay que comprar afuera para que salga el agua. abrila, un momentico. Ahí es cuando la cierro. Ya, dale. Y pues sale. Aquí intentamos usar jabones que no contaminen, entonces pues la crema dental digamos no contamina, tenemos cositas que intentamos trabajar pues que nos ayuden a no dañar tanto. Este piso, la primera capa la hicimos de ceniza y arena. Vimos un video en YouTube que decía que si uno mezclaba ceniza con arena lograba hacer un cemento. A ver. Pero ahí va el piso. Y también le hicimos, todo pues es de madera, obviamente sabemos que la madera tiene un límite de tiempo, pero estábamos probando. Todo esto y esto fue con madera que nos sobró de otros proyectos. Digamos que nos toca abrir el agua duro para que salga, si no pues esto moja todo. El espejo y vean mis cosas. Bueno, las huerticas, no sé, pues ahí, no sé si vos viste las lechugas, no, creo que cuando viniste. No, cuando vine no, ahorita las grabé porque hay muchas. Sí, Pues la casa No, la de casa de Don Hernán. Hernán, que no sé si la viste así adelantada, falta todavía el barro en las paredes. Creo que es de los primeros techos que montamos aquí. Los jardines han mejorado un poquito. Ujú. Le hice todo alrededor de jardines a la casa, a la sala. Ah, la nueva cocina. ¿Ah, sí? Ahí donde está el horno, vamos a levantar una construccioncita, una cocina tipo esta abierta pues, pero no tan abierta. Igual esa cocina la vamos a dejar, ¿no? Está muchísimo más organizado. Tienen huerticas, tienen la cuestión de los alimentos, la tecnología, el domo de arriba que lo hemos visto en otros videos ya está casi terminado también. Barro cernido y paja cernido. Todo muy fino y ese sí lo dejamos fermentar varios días
Y entonces lo pusimos y después por aquí hay un pedazo. Con esta esponja que antes no estaba destruida pero se va destruyendo, lo que uno hace es que lo moja y lo vas lijando, lo vas Puliendo. puliendo. Entonces eso ayuda a que se una bien y a que se le quiten todas las grietas que pueda tener. Y ya después, cuando está seco, se hizo una mezcla de cal, agua, limón y sal. Este pedazo sí lo hicieron sobre todo Iván y Flor y lo fueron poniendo por todos lados, lo fueron pintando. Esto ya es pintura, pues. Entonces hicimos toda esta estructura. Obviamente no es perfecto porque todo lo hecho aquí arriba. ¿Cómo lo van a montar desde afuera? Desde afuera. están cuadrados. Ya están, o sea, las hicimos a medida. O sea, cada ventana Es diferente. está puesta y se quita y se corta y se pone y se quita. Nos demoramos mucho tiempo. Wow, claro. Cada una tiene su medida. Y después ya se aplanó el piso y se puso la madera. Esta madera fue cortada por mi hermano, que es un aserrador de hace años, pues de parce. Y todavía está mojada. Entonces no está pegada porque esta se achica, ¿no? Y ya, entonces viene la puerta. Hay que aplanar como este pedazo y ponerla aquí afuera. Y entonces hacer una estructura para tapar esto. Y ya. Entonces está muy bacano ver que les ha ido bien con todo eso. ¿Cómo te ha ido acá arriba con el alboroto del coronavirus? No, nada, parce. Lo bueno es que no tenemos televisión, entonces no ha llegado, güey. No, pues uno se informa por internet, obviamente, pero no se deja meter el susto porque eso es lo que te da las defensas, ¿no? Pero eso es una gripa, parce, que seguramente, y lo que están diciendo en las noticias, que la mitad de la población la va a tener, y seguramente, pero pues no hay que alarmarse, o sea, una gripita, lo que no, en mi opinión, ¿no? Mi opinión personal, cada uno es respetable y cada uno decidirá. No, cuando salga la vacuna, pues no cae en la trampa, ¿no? Y ya después cada uno decide, pero yo por lo menos no lo haré, ¿no? Y recomiendo a mis allegados de que tampoco, ¿no? O sea, acabo de seguir recibiendo gente de afuera sin ningún problema. Sí, claro, no es ningún problema, pues. No es ningún problema, pues. Pues yo soy Johanna, soy de Alemania y pues ahora aquí visitando Colombia. Me gusta mucho la forma de vivir aquí, vamos a quedarnos un poco más. Y sí, me gusta mucho, como aquí la tranquilidad, la naturaleza. Y visitamos una familia en Ráquera, la familia del viento, y ellos también viven autosostenible, pues no completamente todavía, pero tienen como sus paneles solares, tienen alguna verdura, fruta como ustedes. Pero sí, algunas cosas sí siguen comprando. Nos faltan, claro, todavía es un camino largo, pero que Sí. se intenta llegar, ¿no? Sí, pero también como construyeron sus casitas de barro, con madera, con árboles. Y sí, muy parecido. Hemos tenido pues personas que en otras ocasiones también han estado pues enfermas de gripa y cosas normales que pasan, ¿no? Y que el cuerpo después de que si uno sobrevive, cogió las defensas, ¿no? Y ves un poquito crudo, pero así es con el sarampión de uno de niños, no sé, a vos me dio varicela, me cuidé pues como todo y eso era como normal en esa época, ¿no? Que tus compañeritos tuvieron varicela, ¿no? Que Pepito Pérez no vino esta semana porque tiene varicela, decían en el colegio y no entendía, o sarampión y tales. Y cuando ya se curaba, o sea, en la vida le vuelve a dar, ¿no? Esa es la mejor vacuna, esa es la vacuna, ¿no? Ya después, bueno, eso es como mi recomendación personal, ya cada uno ya, ¿no? Yo creo que esto acá arriba se les va volviendo una escuela de vida muy brava. Van aprendiendo nombres de pajaritos nuevos, que tal árbol, que esta planta, que este proceso, qué madera sirve, qué madera no sirve. Puros tipsitos así como de vida que es muy chévere aprenderlos viviéndolos, o sea, experimentando cada cosa. Entonces eso de aprender con experiencias me parece una vaina única, porque a vos nunca se te va a olvidar lo que aprendiste y tenés una historia para contarlo. Entonces me parece muy brutal esta experiencia y pues ya llevan sus años dándole a esto. Es mucho el conocimiento y la sabiduría que van adquiriendo. Al principio no te va a quedar perfecto porque este hueco es muy ancho. Si unos abejorros que están haciendo hueco en las paredes del baño, pues no hay necesidad de sacarlos. Yo creo que eso es lo más bonito que Juan tiene también para enseñarle a uno. ¿Qué cosa? Pues que mientras tú aprendas a convivir con todos los seres vivos que te rodean, mantienes el equilibrio. Y si les gustó el video,
regálese un like que es totalmente gratis. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay otro video. Gracias por vernos, por estar súper pendientes. Nos vemos en un próximo video, gente. Los quiero un montón, pórtense bien, pásenlo rico. Indio. Out. Tenemos extra espacio, pues. Está bueno. Tenemos extra espacio.